ayer te vi. Me gustó lo de la capitana futbolera, Flor, muchas gracias. Y qué divino esto de estar inaugurando esta columna en un mes especial en el que se está reivindicando esto de hacer memoria y en un día que tenemos la consigna sobre el pasado, de traer esta columna que intenta recuperar alguna de esas joyas que tiene la historia de este canal. Este canal nacido en el año 1996, que nació, acá hay alguno capaz memorioso, alguno de la primera época, saliendo solamente alguna parte del día, llegó a estar 2 horas al aire, con informativos de 15 minutos. Después cuando empezamos a estar más horas, un nivel de repetición importante. Muchísimo camino hecho para lo que somos hoy por hoy. Que entre otras cosas somos un archivo que es patrimonio cultural del país y que nos permite tener esa especie de juego en el que decimos ¿qué sucedió esta semana en el país? Algo importante, toca un personaje que es querido para todos. Nosotros tenemos una perlita con la que poder homenajear. Y por supuesto estoy hablando en esta semana en la que ella se hizo dueña de la señora Blanca Rodríguez. Y para hablar de la presencia de Blanca Rodríguez, que no es muy de ir a las entrevistas de radio, de televisión, hay pocas las que existen, sobre todo los últimos años, sobre ella, vamos a hablar de un programa de televisión que se llama Después Vemos, que se inauguró en el año el año 2016, tuvo 4 temporadas al aire y que surge con la presencia de Noelia Campo en esta pantalla. Como pasa muchas veces en esta casa, maravillosa casa que es mi nido, mi hogar, a veces los programas van sucediendo a medida que los conductores llegan. Y el tener la posibilidad de hacer un programa de televisión con 2 figuras como Jorge Temponi y Noelia Campo obligó a los realizadores, productores a cranear un programa en el que hubiera mucho teatro, mucha lectura, un programa que se leía poesía, sí, que se leía texto, que se interpretaban escenas de película. Seguramente vamos a tener muchísimo de Después Vemos en estas columnas, si se repiten, pero lo bueno es decir que en esta hemos elegido la presencia de la reina de la televisión, la reina de los informativos, la señora Blanca Rodríguez, que llegó al living de Después Vemos, un living que se hacía en este mismo estudio hermoso, con sillones y una estructura de hierro, para contar parte de su vida. Una Blanca Rodríguez íntima en Después Vemos. ¿Qué fue lo principal que crees que te transmitieron Mariano y Flora, tus papás? Bueno, mucho amor, sin duda mucho amor. Y después fue y es un hogar en donde estaban muy claras las responsabilidades de cada uno, en donde además había compromisos inexcusables. El que estudiaba, estudiaba y estudiaba bien. El que trabajaba, trabajaba y aportaba. El que tomaba decisiones se hacía cargo de las decisiones. A mí eso me enseñó muchísimo, me volvió una persona muy disciplinada y muy rigurosa. Y además también nos generó esa sensación que tenemos hasta hoy de que hay una parte de nosotros que está en otro lado, ¿no? Y está del otro lado del Atlántico. De hecho, para mí es muy emocionante tomar contacto una y otra vez con mi familia que está en España. Fue muy emocionante recorrer la casa de mis abuelos, la casa en la que había nacido mi madre, la casa de mi padre, la casa en la que nació mi hermana. Entonces yo tengo esa sensación a veces casi nostálgica, será la morriña de los gallegos, ¿no? Esa sensación de que en algún lugar todavía hay un pedacito que tiene mucho que ver conmigo y seguramente tiene que ver con esos abuelos que cuando se recibían sus nietas llevaban el título a la taberna para mostrárselo al resto de los vecinos de la aldea y del pueblo para decirles tengo una nieta que se recibió. Parada en esa ventana, en el mismo lugar que tu madre veía venir a tu viejo, ¿qué te pasó? Me emocioné mucho, mirá, lloré mucho y realmente mis primos y mis tíos no entendían que yo estuviera tan emocionada. Y además, ¿sabes qué? Que pude recorrer el pueblo y sabía qué familia vivía en cada lugar, porque cuando vos te vas de un país, cuando te vas obligado, además, seguramente alimentás en tus hijos mucho más el recuerdo de ese lugar, ¿no? Y les contás muchas más anécdotas que si te quedás allí. O sea, yo sabía cosas de ellos y de mis abuelos que mis primos no sabían, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te quedás en ese mismo lugar no sentís la necesidad de construir nuevamente ese universo para que tus hijos lo conozcan, porque viven en él. En cambio,
cambio, en este caso, yo podía realmente recorrer a través de tantas conversaciones escuchadas en mi casa, a través de tantas cartas leídas. O sea, la historia de las cartas que nos llegaron de Rosenkopf, la vivimos muchos hijos de inmigrantes, ¿no? O sea, no eran épocas de mail cuando yo era niña. Y las cartas, a veces con noticias muy tristes, demoraban mucho tiempo en llegar y se leían de pronto en torno a la mesa familiar y ahí nos enterábamos de las noticias que para mis padres eran tan importantes del otro lado del mundo, ¿verdad? Sí, ese universo para mí significa muchísimo. Ayer te vi. Qué divino poder tener ayer te vi este recuerdo, esta memoria del canal y ese perfil de Blanca que capaz que hay mucha gente que lo está conociendo ahora por lo que decías, que no se la ven tantas entrevistas. Sí, y aparte eso de quedarte con ganas, pero si se quedaron con ganas tenemos otra pastillita. No era muy chiquita, pero entonces tendría 9 años, una cosa así, o 10, y sí, jugaba que me ponía unos auriculares e imitaba a un informativista de televisión que veía en la casa de unas amigas, porque en mi casa no había televisión. Mirá, qué mal salió todo, ¿no?, en la planificación familiar. Pero, y ahí yo me ponía los auriculares e imitaba a un informativista que decía, gracias Carlos, ¿no? Entonces yo decía, gracias Carlos, y daba noticias. Cuando terminamos el bachillerato no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación, no existía la carrera de Periodismo. La gente era autodidacta en el periodismo, ¿no? Entonces me gustó siempre mucho el mundo de la literatura, el mundo de los libros, el mundo de las letras, y entonces hice el profesorado de literatura en el IPA. Bueno, reduje el público, ¿no?, a una clase y ejercí durante 10 años. Y después, bueno, surgió esta posibilidad de trabajar en la producción en Canal 10 de programas, porque yo no entré directo al noticiero. María Inés nos contó algo maravilloso que fue, te encontraste con Ángel María Luna en una reunión social y vos le empezaste a comentar los temas que eran importantes y que no se trataban en televisión y que te parecía esencial que se trataran, y él te invitó, ¿no? Justo estaban haciendo un concurso en el canal o algo así. Estaban, sí, pidiendo que se presentaran proyectos de investigación social, y entonces me dijo, en vez de tirar piedras, ¿por qué no te presentás? y bueno, y fue lo que hice. Me presenté con un proyecto que fue un informe sobre la marginalidad, que fue el primer programa del ciclo de testimonios de ese año, en el año 86, sobre los carritos de la gente que recogía residuos, que en realidad era una realidad que no era nueva, pero que en el periodo de dictadura no era visible eso, ¿verdad? Empezaron a aflorar de una manera impresionante después. Hicimos el primer programa sobre ese tema y bueno, a partir de allí se empezó mi vinculación con el canal y allí quedé. Todo este material, Tavares, porque la vemos tan relajada, Blanca, está sonriendo. Está igual, ¿no? Ella está igual. Y qué maravilla lo que es el mundo, lo que es esto redondito, que es la vida, que hoy ella nombra en ese recuerdo a Ángel María Luna, y hoy estuvo entrevistado por Pilar Teijeiro, el hijo de Ángel María Luna, que es un especialista hoy en criminología. Así que enorme la vida, enorme la televisión, enorme este encuentro que nos permite vivenciar las cosas, y queríamos saber cómo lo vivencia hoy aquel. Después vemos uno de sus protagonistas, Jorge Temponi. Y acá lo vemos. Después vemos, fue para nosotros un ciclo muy querido, muy trabajado, porque era de lunes a viernes y para mi gusto era un diario con calidad semanal, en el que teníamos muchas secciones y cada una de ellas daba mucho trabajo. Por ejemplo, el Adivine la película, en que recreábamos escenas a todo nivel, desde lo plástico hasta lo actoral, y involucrábamos ahí a todo el canal. El humor de pocas nueces, bueno, etcétera. En las noches de lunes a viernes, 2016-2019, 4 temporadas. Y una sección era la entrevista larga. Una vez por semana venía alguien a sentarse a los sillones a charlar largo y tendido. Y creo que fue Noelia Campo la que planteó que le gustaría que fuera Blanca Rodríguez la primera invitada a esa entrevista. Y lo fue. Cuando Blanca aceptó, tiramos cohetes. No vamos a descubrir acá lo que es Blanca, no voy a descubrir yo lo que es Blanca a nivel periodístico y comunicacional en nuestro país. Así que fue un placer charlar un buen rato mano a mano con ella y disfrutar de su calidez, ¿no? Porque tiene esa doble condición, Blanca, de que es tan rigurosa como periodista, como cálida, comunicando y como persona. Así que siempre voy a recordar que Blanca fue la primera invitada.
Y un beso gigante a Jorge y a todo ese equipo de Después Vemos. Voy a nombrar solamente a dos, Fernando Domínguez y Sole Moreira, el realizador, productor. Y después a todo ese equipo fenómeno, están nuestros compañeros acá. Era uno de esos programas como el nuestro que se hacen entre todos. Qué lindo, va a haber mucho más ayer.